la primera parte. Ahora vamos a tener una cita con las citas. Y las citas que vamos a ver hoy corresponden a las normas de citación APA. ¿Se ve bien allí? Sí, súper bien. Perfecto. Ya. Como pueden ver en la ilustración, aparece un manual que es el nuevecito, que es la 7ª edición de normas APA. Las normas APA, más o menos por unos 10 años, hasta el año pasado, estuvo ocupándose la 6ª edición en inglés y 3ª en español. Y nos sorprendieron con una 7ª edición que solamente ha salido en inglés. Por lo tanto, también estamos a la espera de que sea la 4ª edición en español, que es básicamente la traducción, aunque igual es importante cuando aparezca esa edición en español, porque hay ciertos detalles que nos seguimos guiando por la 6ª, porque son específicas para el español, ¿ya? Pero ya estamos debutando con esta, que es la 7ª. Yo les quería mostrar, pero después vamos a esperar un poquito. Primero les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué citamos? ¿Por qué se cita? Así como en palabras simples. Cuando un alumno a lo mejor les pregunta, ¿por qué en mi trabajo? Para respetar los derechos de autor. Para respetar ya la autoría. ¿Qué más podría ser? Para saber las fuentes de donde se tomó información, ya sea directa y como dice la Guada, para indicando la autoría y lo que se está haciendo, o sea, qué fuentes se tomaron para hacer el respaldo a la larga del trabajo. Perfecto. Entonces, decimos que queremos reconocer la autoría de una obra. De esta forma compartimos la información éticamente, porque nosotros estamos a lo mejor haciendo alusión a alguna información que obtuvimos en la fuente y la compartimos, pero no diciendo que es nuestra, sino que la compartimos éticamente al estar reconociendo las fuentes de donde nosotros obtuvimos eso. Y además siempre se considera que recomendar fuentes da mayor valor a la investigación, porque no es solamente que estamos haciendo un ensayo, sino que estamos viendo todo el marco que hay, marco teórico respecto a lo que estamos presentando, cómo está el estado de las cosas. Entonces recomendar fuentes ya le da un valor especial. Ahora, ¿cuántos tipos de citas, de estilos de citación ustedes conocen así al ojo? Yo conozco como 4 mencionados nomás. ¿Ya? Sí, 4 o 5 más o menos. Sí. ¿Ya? En Como la, cuatro, en la universidad ocupan más La norma la APA. la ¿ya? APA, que ocupa Ciencia Social y Psicología, ¿Ya? y la literatura ocupa la MLA. La Ah, MLA. bien, ¿ya? Sí, Esa pero las otras no he escuchado en la universidad, pero sí la Chicago, por ejemplo, que es otra. La hizo también. la hizo, mira, conocen varias. Mira qué bueno que usan MLA, es mi favorita, tengo que decirles, y nunca nadie me pide MLA porque casi nadie la usa. Me encanta a mí. En Eh, literatura la usa. En literatura sí, pero como te digo, es como poco usada. De hecho, hay partes en que hay literatura y igual en general hay instituciones que usan más APA. Pero la verdad es que variedad de estilos no son decenas, son cientos de estilos, de los cuales los más como conocidos justamente son los que mencionaron ustedes, más además Vancouver, que se usa mucho en salud. Yo creo que también la han escuchado. En las instituciones que hay área de salud usan las Vancouver, en literatura las MLA, APA se usa originalmente para las ciencias sociales y psicología, pero se usa mucho en todo, las ISO, mucho en construcción civil, en otras áreas. Y además de haber varios estilos, dentro de ellos hay más. Por ejemplo, APA, así como recién les comentaba que cambió la edición, también tiene APA con anotaciones, que es diferente al APA
normal, le voy a decir, habitual, ¿ya? Pero de todos estos, hoy día vamos a revisar. ¿Y qué considera el manual de publicaciones de APA? Bueno, este manual, el antiguo tenía 8 capítulos, el nuevo tiene 12. Y en ambos no solamente está el tema de citar y referenciar, sino que también el estilo completo para realizar un escrito, los aspectos éticos de la publicación, la estructura, las fuentes, los márgenes, los estilos de escritura. Hace un énfasis, por ejemplo, a usar un lenguaje que no discrimine, lo dice como explícito cómo podría mejor, redactarse mejor para que un lenguaje no discrimine, enfatiza reglas de puntuación, cómo hacer figuras, tablas. Es todo el estilo, pero lo que usamos más nosotros en general y lo que siempre se exige harto para cuando realizan la tesis, los usuarios o algún artículo, es lo que se concentra en las citas y las referencias. Y en este manual, el que ahora está en el número, en la edición 7, los capítulos que se ocupan para esto son el 8, 9, 10 y 11. Al final de la presentación mejor les muestro el manual porque lo bueno que si están visualizando bien la presentación, mejor ni la saco. Pero ahí les quiero mostrar el manual para que lo vean cómo es. Y esos son los capítulos que fundamentalmente van a ocupar. El 8 para citar y el 9, 10 y 11 para referencias. En esta edición, que es la 7, que me pidió explícitamente que hablara de esta, que es la actualización, que partió en diciembre, el capítulo 9 enseña los elementos para las referencias y el 10 es muy interesante porque da muchísimos ejemplos de distintos tipos de formatos que antes no estaban, por eso agrego capítulos, así con detención que vamos a ver cuáles, por ejemplo, esos que uno tenía que hacer como un poquito como el resquicio legal, como uno decía, adaptemos la comunicación personal a este tipo de formato. No, acá está como mucho más ejemplificado. Y además, para también alegría de muchos, agrega un capítulo en que empieza a abordar el tema de citar escritos legales, que siempre ha sido un temazo, porque, claro, la APA es angloamericana, es otro derecho, el derecho de ellos, no es el derecho nuestro, entonces no es las mismas leyes y hay que ir haciendo así como acomodaciones, como ir citando. Y ahora agrega en el 11 un poco más de detalle para eso. Bueno, cuando nosotros buscamos información, consultamos en diversas fuentes y esto es lo que me preguntaban en la sesión pasada, que hiciera como énfasis en esto, que si utilizamos fuentes en nuestros informes tenemos que citarla y lo citado va incluido en la lista de referencias, pero también puede haber fuentes que hemos consultado que nos ayudaron a reflexionar, a saber sobre un tema, pero no lo citamos, no ocupamos nada de esa información, sin embargo la podemos recomendar o sentimos que nos sirvió para el marco referencial, entonces eso lo incluimos en una bibliografía, que es aparte de la lista de referencias. ¿Se entiende ahí la diferencia? Sí, yo por lo menos entiendo, no sé si... Después igual voy a enfatizar en eso. Entonces lo que se cita tiene que estar referenciado. Y lo que está en la bibliografía no está citado. Lo que está en la bibliografía es aparte, es como recomendado. Aspectos a considerar en APA. APA es un estilo que nos cita a pie de página. La cita se hace dentro del texto. Entonces ustedes a veces van a encontrar abajo algunas observaciones y van a decir, ¿cómo si aquí hay algo a pie de página? Pero si lo observamos, lo que puede haber a pie de página son notas, comentarios, notas de la persona que está escribiendo, pero la cita va incorporada en el texto, no al pie de la página. A diferencia de otros estilos que sí
van al pie de la página. Dijimos, APA denomina la lista final como lista de referencias o referencias. Nosotros tenemos que ponerle ese título cuando empezamos a hacer al final la referencia. No bibliografía. Esa lista de referencias es alfabética y esto también lo vamos a ver visualmente. Si la referencia se excede de una línea, se utiliza sangría colgante, es decir, la primera línea de la referencia va tal cual, pero después nos saltamos 4 a 5 espacios. Y esa se llama sangría colgante. Y sigue hacia abajo, vamos a ver algún ejemplo, con esos 4 o 5 espacios. Esto es bien importante, se debe considerar el idioma del que redacta. Entonces, aquí hay que poner harto ojo, por ejemplo, si nosotros estamos usando un gestor como Mendeley, porque nos puede generar la referencia correctamente, pero pensando que es en inglés el que redactó. Entonces, por ejemplo, el otro día yo exporté una referencia en Mendeley y me apareció una que no tenía fecha, me apareció ND. Entonces ahí hay que estar como súper atento, todo estaba muy bien, pero tenía que cambiar ese ND por SF, sin fecha, porque estaba como no date. Entonces, siempre cuando hay que revisar después que hagamos, por ejemplo, si lo hacemos automatizadamente, revisar que esos detallitos que estén en el idioma del que redacta. A mí me pasó una anécdota con eso, se los cuento porque igual así se prende, que una alumna de una universidad me pidió que le revisara su tesis y le empecé a corregir eso, pero ella solamente me entregó las hojas de la bibliografía, perdón, de la referencia y la lista de referencia y la bibliografía, pero no me entregó el cuerpo de la tesis, no me dijo qué carrera era. Entonces yo empiezo a revisar, le empiezo a corregir eso y me dice, disculpe, es que la tesis es de pedagogía en inglés y está en inglés. Entonces allí, de nuevo todo eso, no, está bien, si la tesis está en inglés, tiene que ir el ND y todo en inglés, ¿ya? Y después podemos agregar una bibliografía que considere las fuentes consultadas pero no citadas, que Guadalupe dijo que estaba claro eso. Aquí hay un ejemplo visual. Si yo muevo el mouse, ¿ven Sí, esto? sí Ya. se ve. Ya, acá por ejemplo tenemos una cita en un texto. Dice, el autor afirmaba que debido al desarrollo de las comunicaciones se acortarían las distancias, miren, el año 69, y se facilitaría el entendimiento entre las personas, produciendo una transformación en toda la sociedad humana, que se asemejaría a una aldea global. El año 69, más o menos hablando de esto. ¿Y quién lo dijo? McLuhan, año 69, ¿cierto? Ahí está la cita. Aquí, tal como dijimos, estoy reconociendo la autoría de quien lo dijo, lo parafraseé, no es algo textual, pero es la cita. Si fuera textual, agrega la página. Si lo hubiera puesto entre comillas y fuera textual, agregaría la página. Ya vamos a ver eso. Pero esta cita tiene que estar reflejada cuando yo haga al final mi lista de referencias. Y aquí está reflejada. Con el autor, el año, el título y la editorial. Está dentro de una lista que está alfabética, como dijimos, y en los que excede está con una sangría colgante. Ahí visualmente ya se puede entender lo que es la sangría colgante, ¿cierto? Sí. Sí, ya. Aquí ya hay un cambio respecto a la edición 6, porque acá en la referencia está la editorial, pero no el lugar. En la 6 aquí había que poner Madrid Aguilar. Aquí solo la editorial. ¿Cuáles son los elementos básicos entonces en una cita? Como vimos recién, el autor, el cuándo se hizo, la fecha, y dónde si fuera textual. En el anterior tenemos autor y cuándo, porque no es textual. Y los elementos básicos de una referencia, los básicos que nos van a servir para todo, después vienen otras indicaciones, pero lo básico, también saber quién, el autor,
cuándo, la fecha, qué, el título del trabajo y la fuente. Que esto es bien importante porque este qué podría ser un artículo de una revista y la fuente es la revista. O podría ser un capítulo de un libro y la fuente es el libro. O aquí se consideraría que el libro mismo y en una editorial que está acá. Entonces el autor, el año, el título y dónde. Ahora vamos a partir con ejemplos de citas. Un trabajo con un autor se cita autor, año y página si es textual. Ya lo hemos reiterado más o menos unas 3 veces. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí ya está con comillas, es textual, entonces pongo autor, año, página. Sin embargo, si el autor está, el nombre del autor está en nuestro texto, simplemente ponemos el año. Por ejemplo, acá estoy diciendo como indica Villalobos y cuándo, el año 2005. Solo puse el año, no puse de nuevo Villalobos 2005. Si el documento citado tiene 2, 3, 4 o 5 autores, se utiliza el apellido del primero y la fórmula etal, es decir, y otros, seguido del año. Este también es un cambio, porque en la APA número 6, en la sexta edición, la primera vez uno mencionaba a los autores y en las citas sucesivas ponía etal. Aquí inmediatamente es etal. Y si citamos más de una fuente, se incluyen todos en el mismo paréntesis y se van separando por punto y coma. Por ejemplo, algún texto que fueron dichos por Donoso y por Araneda, pero los ponemos ambos textos separados por punto y coma. Una cita textual con menos de 40 palabras va dentro del texto y entre comillas, que es yo diría que es como intuitivo, que uno inmediatamente cuando va a decir algo textual tiende a ponerle comillas. Entonces acá dice, de acuerdo a lo señalado por Valera, aquí empieza la cita textual. ¿Y por qué aquí puse el año y la página? A ver si están atentos. Porque es textual. Ya, pero ¿por qué solamente está el año y la página? ¿Esa está bien, esa cita? ¿Con solo el Porque año y la estás página? mencionando que según Varela, que es el autor, Ya, entonces no se menciona de nuevo. exactamente. Si no lo dijéramos aquí, iría acá. Entonces, ya como ya va ahí el autor, aquí solamente año, página. Y si hubiera dicho de acuerdo a lo señalado por Valera en el 2018, aquí tendríamos que poner solo la página. ¿Ya? Ahora, esto nos cuesta un poco más. Es como que la primera vez, así como que uno suele resistirse un poco, por lo que yo he apreciado. Cuando la cita textual excede las 40 palabras, no se ponen comillas. Es como que uno dice, ay, quiero poner las comillas, pero no, más de 40 palabras, de acuerdo al estilo APA siempre, no se ponen comillas, pero sí se debe poner en un bloque independiente. Y aquí está el autor, aquí dijimos el año, entonces aquí solo pusimos la página. ¿Lo habían visto eso? Que en un bloque No, independiente, ¿no? yo no. Y cuesta, la primera vez uno dice, ay, quiero poner las comillas, pero no van si es mayor de 40 palabras. Ahora, la buena noticia es que uno en general es raro que escriba una cita de más de 40 palabras, ¿ah? Es como, no es tan habitual. Citas indirectas, esto lo preguntan mucho. Yo ah, doy seguridad de que les han llegado alumnos con alguno de estos casos o les van a llegar, que es lo siguiente. Por ejemplo, yo para mi trabajo revisé una tesis ya dije la Guadalupe la semana pasada, de Ulises mejor, para que cambiemos de modelo. Revisé una tesis de Ulises para lo que yo estoy escribiendo. Y Ulises en su tesis citaba a otro autor. Entonces, yo lo que estoy es una cita indirecta porque yo estoy tomando una información de ese autor que él citó
pero la fuente que yo estoy mirando es la tesis de Ulises, no es la fuente en que está ese autor. ¿Se va entendiendo la idea, cierto? Sí, 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 ¿ya? me pasó. Ya, ¿viste? Ya, entonces, ¿qué pasa? Bueno, inicialmente APA nos sugiere buscar la fuente original. Lo primero que dice, trate de ir a la original, a lo que consultó Ulises. Pero resulta que a lo mejor Ulises había ido a Grecia, una biblioteca que top, y consultó en impreso algo que no se ha digitalizado y lo tuvo en sus manos y no hay cómo llegar a esa fuente original. Entonces nosotros tenemos que citarla indirectamente, citar la fuente desde la tesis de Ulises. Entonces, ¿qué se hace allí? Nosotros, Disculpa, Jacqueline, antes de que sigas, es bien visto o no, porque escuché que la A parecía que se fuera la fuente directa. Por ejemplo, si Ulises citó y yo necesito esa misma cita, yo me puedo ir a la fuente de donde está la cita si la encontré, y para eso ya no tomo la fuente de Ulises como referencia, sino tomo la fuente directa. ¿Eso se claro, puede? sí, sí Ya. puedes. Ahora, Y en el ahora, caso que claro, no encuentre esa fuente, ahí está la cita indirecta que voy a explicar ahora. Ahora, ahora si es como que me eso dice, tuvo un enredo yo con eso. sí, ahora como dice bien visto, divertido el bien visto, si a lo mejor no vas a citar directamente las palabras de Ulises, lo podrías poner en la bibliografía y ahí sería mucho mejor visto porque igual tú estás recomendándolo a él en la bibliografía, si es que no lo citas a él, ¿ya? Ok, gracias. Ahora, ¿cómo estructuro esa cita? En el texto tengo que anotar a ambos autores. Cuando cuando no llegué a la original, tengo que anotar a ambos autores con la frase citado en o cómo se citó en y, ahí la indico, pero la referencia, si no fui a la fuente original, la referencia la hago en base a la fuente secundaria. O sea, lo que yo pongo en mi referencia, en mi lista de referencia, es lo que tuve en mis manos. Vamos a verlo. Aquí, por ejemplo. Ya que una preguntita de la diapo anterior antes que Sí, pases. no, sí, lo mismo, pero igual dime nomás. Mira, solamente se usan esas frases que indicas ahí, citado en, cómo se citó en. Sí, esas son las No, frases. el citado por no va. Citado citado podrías, mira, tendría que ver si están los ejemplos. Te lo debo, Porque por lo pero menos yo lo recuerdo así, cuando ah, ayudaba a la gente de agronomía, cuando era referencista, usaban mucho el citado por. ya. Vamos a mirar si dice exactamente la frase, pero igual vamos a quedar con un poco de duda, Claro, porque como porque mi dice, duda es que como es tan estructurado que a lo claro, mejor para recalcarle a los estudiantes o a quienes nos consulten que tienen que usar determinada frase, que eso ya claro. está Ah, predeterminado. ahora la que más se ocupa es cómo se citó en. Esa es como bien clarito. Ah, Déjame igual mirarla después en el manual. Vamos a mirar. Pero aquí tenemos el caso. Por ejemplo, acá este es un extracto de un artículo en una revista y ellos están haciendo alusión a Olgus, año 93. Ellos dicen, según Olgus, se estima en un 15% las conductas agresivas y ellos están citando a Olgus. Entonces nosotros nos interesó este tema, pero no logramos llegar a esta fuente, que es la original, sino que estamos revisando esta, la de Cabezas y Monge, ¿ya? Entonces nosotros aquí escribimos en nuestro texto, Always estima el porcentaje de conductas agresivas en un 15%, como se citó en Cabezas y Monge, 2013. O sea, ahí le damos, decimos de dónde proviene la cita, pero dónde lo vimos citado. Yo creo que se entiende la idea, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa aquí? Si nosotros no tuvimos en nuestras manos esta fuente, lo que va a ir a nuestra lista de referencias va a ser esta, la que nosotros leímos. ¿Ya? Y aquí usamos... ¿Podemos poner en la bibliografía Always? Exacto, como bibliografía, es súper, sí, claro que sí. Ya, se entiende ahí la idea, ¿cierto? ¿Cómo va? Porque igual esto es como bien, parece que Cristina dijo que le había pasado, es como algo bien, bien habitual, que te preguntan cómo lo cito cuando es indirecto, ¿ya? Ahora vamos a ver distintos tipos de fuentes, primero la cita, después la referencia. Las comunicaciones personales, ahora en la edición 7 queda acotado a todo lo que realmente es una comunicación personal. Por ejemplo, un correo electrónico, una conversación, un mensaje de WhatsApp, una cátedra, una clase. Todo eso se cita en el texto, pero no se incluye en la lista de referencias. Y hay que proporcionar una fecha lo más exacta posible. Por ejemplo, si yo estoy escuchando una conferencia de Guadalupe, pongo Valle, comunicación personal del 19 de noviembre de 2020. Si bien, nuevamente, hay indicaciones siempre el manual, a todo esto, ustedes me imagino que han consultado más de una vez un manual, no el 7, porque el 7 parece que todavía no lo han comprado, ¿cierto, Guadalupe? Por lo menos en la Alberto Hurtado. ¿O No, está no lo tenemos. está nuevecito, pues está recién. Pero siempre hay algo como bien importante que quiero enfatizar, que siempre uno vuelve a consultar el manual. Uno no se aprende todo de memoria, es como una ley. Es como las leyes, uno empieza a ver, pero ¿cómo decía esta ley en el artículo tanto? Y lo empieza a analizar. Uno siempre vuelve a mirar el manual cuando tiene dudas y allí va viendo cómo se tiene que realmente hacer su cita, su referencia. Entonces siempre va a incluir em, recomendaciones. Entonces, por ejemplo, en la comunicación personal, si uno fue a una conferencia de Guadalupe Valle, la citó en el texto correctamente, no puede ir referenciada porque es comunicación personal, es algo que tú escuchaste, pero allí el manual nuevamente recomienda y dice, ojalá usted llegue a una fuente. O sea, ojalá si fue al Congreso vea si a lo mejor la persona que expuso tiene algo publicado que usted pueda consultar o hay alguna manera de acceder a algo concreto. O sea, siempre intenta que uno proporcione información que otro también pueda consultar, porque en realidad una comunicación personal, aquí uno lo cita, uno está respetando la autoría de quien lo dijo, pero no logras entregarle a tu lector una fuente donde pueda consultarlo. No sé si me explico la idea. O tú solamente dices, esto lo dijo tal persona en tal comunicación, pero no logras entregar una fuente para que la otra persona también lo escuche. ¿Se sigue la idea? Sí. Sí, ya. Los sitios web si se citan completos, se indica la URL y no se incorpora en la lista de referencia. Yo aquí estoy viendo, estos tipos de fuentes que estoy viendo ahora son como los casos que uno va a irse encontrando. Entonces, por ejemplo, aquí si yo estoy hablando de la ilustradora Sandra Conejero, digo en sandraconejeros.com se encuentra el trabajo de la autora. Aquí lo que quiero es que revisen el sitio entero, no un documento adentro, sino que el sitio entero, y allí no lo incorporo en la lista de referencias. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, los documentos que no tienen fecha identificable tenemos que poner SF, sin fecha, entre paréntesis seguido de punto. Ejemplos de referencias. Aquí empiezan los cambios. El libro, cuando uno referencia, ocupa el autor, el año, el título siempre va en cursiva y aquí va a ir seguido inmediatamente de la editorial.
ya no el lugar geográfico. Ese es el primer cambio. Y aquí tenemos un ejemplo, el autor, el año, el título que va en cursiva y ponemos aquí LOM, la editorial, directamente. El artículo de revista es el autor, el año, el título del artículo y en este caso el título de la revista es el que va en cursiva y el volumen en cursiva. Uno al final esto se lo aprende de memoria cuando está revisando una lista de referencias, porque como que uno a golpe de vista inmediatamente ve, dice, a ver, y lo típico que van a encontrar en muchos usuarios es que van a tender a poner en cursiva el título del artículo. Y uno dice, ah, no, pero es que esto está en una revista y lo que va en cursiva siempre es dónde está contenido. Aquí, el título de la revista, no el del artículo. Y lo otro que es un poco divertido es que solamente el volumen va siempre en cursiva. Siempre el volumen. Aquí sabemos las páginas o si hubiera un número, no va en cursiva. Entonces, como datitos, estos caprichos de APA que uno al final se los va... Este tipo de cosas como que las aprendes ya con como La la práctica. práctica. Sí, la práctica, porque es típico, si a uno le llega, a mí me han llegado usuarios así, revíseme rapidito esto más o menos, y así a golpe de vista, tú dices, espérate un poquito, cambia todas estas cursivas. Es como lo primero que les va a pasar, decir, ah, no, aquí tienes que cambiar a cursiva la revista, va, no el título del artículo. Y a veces también, ojo, que no es poco frecuente que en el apuro un usuario no se dio cuenta realmente de qué es de lo que está citando, como que en ese instante reflexiona, como que en ese instante dice, oye, en realidad esto lo saqué de tal revista. Y ahí uno le pone todo su espíritu bibliotecario y les dice que esta revista que te puede servir para buscar más, etcétera, y todas esas cosas. Otros ejemplos. La revista electrónica, en la edición 7, para citarla, para referenciarla, perdón, se prefiere ocupar el DOI por sobre la URL. ¿Se acuerdan que la sesión pasada hicimos alusión al DOI, que es el número como que identifica particularmente a ese documento? Y la diferencia con respecto a las 6 es que ahora va directamente, terminas de hacer la referencia y pones el DOI y antes en cambio tenías que poner la palabra DOI, 2 puntos. Ahora se tiene que dar por entendido que al mirar ese numerito es el DOI. Y si no lo hubiese, la URL. Entonces acá va tal cual la otra revista anterior que vimos, el artículo de revista, autor, año, título, el título de la revista en cursiva, el volumen solamente en cursiva, después el año, las páginas, y aquí en vez de URL, el DOI. ¿Ya? Ahora, un documento en un sitio web, que no es un sitio web completo, sino que un documento dentro del sitio web, aquí va el título, el año y la URL. También hay un cambio porque antes había que poner recuperado de. Ahora, adiós a la frase recuperado de. ¿Ya? Por ejemplo, un video de YouTube. El video de YouTube, originalmente el autor se considera el nombre de la cuenta, el que tiene el canal. Y eso igual hay observaciones al respecto, porque la forma de estructurar primero es esta, inicialmente es esta, pero ahí empiezan las dudas, porque uno dice ya, nombre de la cuenta, el año, mes, día, el título del video, la palabra video entre corchetes, la palabra YouTube y la URL. Entonces acá, por ejemplo, el nombre del canal lo hizo Filosofía UC cuando el 19 de octubre del 2018, miren el día, 19 de octubre del 2018, no, 18, no 19, ya. Y la conferencia que iba el título en cursiva, video, YouTube,
y la URL. Pero claro, Oh, aquí no hubo tengo una problema porque... consulta. ¿Cómo? Tengo una consulta con eso. Sí, sí, sí. Ok, me queda claro que el nombre de la cuenta es como el autor. Pero Ujú. ¿qué pasa, por ejemplo? Ya la Universidad Alberto Hurtado tiene un canal de YouTube y ¿Ya? dentro de ese canal de YouTube hay una conferencia dictada por Pedro Milos. Exacto. Entonces, ¿dónde queda Pedro Milos en esta figura? ¿Dónde queda? He ahí la pregunta que tenían que hacerse. Por eso yo les dije, aquí uno Ah, mira esto y dice, "Ujú, ¿por qué estoy poniendo el nombre del canal y qué pasa si yo yo a lo mejor subí, como dices tú, la conferencia de otra persona? Entonces vamos a mirar lo que dice el manual, porque lo dice, lo explica, digamos, qué tienes que hacer y dónde tendrías que hacer la mención a esa persona. Pero lo voy a dejar en un suspenso porque ya viene. Pero la pregunta está, lo vamos a mirar en unas 2 diapos más, pero lo vamos a ver, ¿ya? Está pendiente, ¿eh? Viene. Ya recuerdo muy bien la pregunta. Y aquí tenemos otro ejemplo que es un comentario de Twitter. Es que elegí este ejemplo de referencia porque es como más nuevo, más novedoso respecto a la edición 6. Antes no estaba explicitado Twitter ni otras redes sociales, en fin, que vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, hay un comentario y pones el nombre del autor, el identificador en Twitter con la arroba, año, fecha, y el título se considera las primeras 20 palabras del tweet. Ahora la palabra tweet la usan como está en la RAE, que ahora en la RAE sale tweet. No sé si lo han visto, pero sale igualita, tweet, ¿ya? Para el español. Y luego decimos que es un tweet entre corchetes, que está en Twitter, y la URL. Entonces acá, por ejemplo, el autor fue T13, del TV13, el identificador que tiene en Twitter, se me va el mouse, ahí está. Y el identificador, el 16 de noviembre, primero año después fecha, las primeras palabras, educación, salud y pensiones dignas, encuesta de la Universidad Alberto Hurtado, revela prioridades de chilenos ante la nueva constitución. Todo eso fueron las primeras palabras del tweet. Y luego se pone que es un tweet, que está en Twitter, y la URL, ¿ya? Esto también es un cambio porque antes no se hacía tan específico el tweet, sino que se consideraba dentro de las comunicaciones personales, entonces no iba a la lista de referencia. Y aún ya vamos con lo del video, ya vamos. Y por último, otros ejemplos de referencias. Bueno, un capítulo de libro. Aquí está clarito que es el autor, el año, el título. Y el que va en cursiva es el libro. En este libro, este es el título del capítulo. Y el que va en cursiva es el título del libro. ¿Ya? Y aquí nuevamente hay un cambio porque la editorial va sin lugar geográfico. ¿Cuándo sí se conservó el lugar geográfico? Por eso lo dejé para el final. Por ejemplo, en estos casos, una colección de fotografías, un archivo personal, ¿dónde está ubicado? Nos interesa saber dónde está un archivo, entonces allí se conserva el lugar geográfico. O, por ejemplo, una pieza de museo, que también se puede referenciar, también dónde está ese Museo Santa Sofía en Madrid, ¿ya? Ahí conservamos el lugar geográfico. Aquí, en este enlace de consulta, voy a mostrar la respuesta a aquellas dudas que empiezan a abrumar, porque uno dice, pero ¿cómo esto de YouTube? Yo creo que a todos nos pasó eso que consulta Cristina, parece. Cristina consultó, ¿cierto? Que no los veo cuando sí, hablan. Ay, no, no, sí, como estoy con yo página consulté. completa. Ya. Entonces aquí, este es el enlace, el enlace que nos apoya ahora
para todo lo que está en el manual número edición 7. Hay buenos, hay algunos que se llaman apa.com o normas APA, así, normas APA, todo pegado. Sí, son relativamente buenos, pero no son el oficial. El único oficial es este, que está en apastyle.org. Entonces, aquí van a decir, oh, que hay cosas. Vamos a ir al enlace. ¿Me avisan si se visualiza bien? ¿Se va viendo, cierto? Sí, Ya. no sé el resto. Sí, sí se Ya. ve. Esta es nuestra Biblia de consulta. Mira, ahí está la persona, está hasta con el manual que les indiqué en la ilustración. Y aquí ellos incluso tienen un blog de consultas, bien entretenido para que uno puede ir viendo todo lo que se va surgiendo a través del tiempo. Y fíjense que en las 6, porque yo he seguido este sitio y este blog de antes, en las 6 había muchas consultas de formatos que no estaban explícitos en el manual, entonces los trabajaban en el blog. Ahí decían, a ver, cuál podría ser el apropiado, en fin. Entonces aquí hay ejemplos de referencia, ejemplos de citas en el texto, y cuando uno va a los ejemplos de referencia van a encontrar muchísimos ejemplos, muchísimos, que son los que están contenidos en el capítulo 10 de APA. ¿Se acuerdan que dijimos que el 9, 10 y 11 eran referencias? Y el 10 es de ejemplos. Y aquí en los ejemplos vamos a buscar, tenemos para distintos, podemos ver las que nos entusiasmen. Y aquí en los audiovisuales están las referencias de videos de YouTube. Entonces vamos a mirar esto mismo, uno originalmente lo lee en el manual, uno va al capítulo 10, sección 15, empieza a buscar qué dice respecto a esto, pero acá lo que está acá es 100% confiable porque es lo que están indicando ellos, lo mismo que está en el manual, ¿ya? Entonces aquí están los ejemplos y nos dice, yo lo tengo traducido en la página, pero está en inglés. Dice, utiliza el nombre de la cuenta que cargó el video como autor. No nos convenció eso. Entonces dice, si la cuenta no creó realmente la obra, explíquelo en el texto. Si es importante que los lectores lo sepan. Vamos a tener que arreglarnos para que esté explicitado en el trabajo, en lo que estamos escribiendo. Dice, sin embargo, si eso significa citar una fuente que parece poco autorativa, dicen ellos, poco, ¿cuál es la palabra que usamos nosotros? Que es poco, de poca autoridad. También podrías buscar el canal de YouTube del autor, el sitio web oficial u otras redes sociales para ver si el mismo video está disponible en otro lugar. O sea, de nuevo, tal como pasaba con la fuente secundaria, de nuevo APA nos sugiere hacer como la búsqueda hasta llegar al original. A lo mejor esa conferencia que compartió la Universidad Alberto Hurtado, puede que esa conferencia haya sido subida también en el canal del autor o ir más hacia allá. Si no hay eso, tenemos que explicarlo en el texto. Pero lamentablemente igual la respuesta creo, no sé si nos va a gustar mucho, pero lamentablemente como es la respuesta sigue siendo que el nombre de la cuenta es el que se indica en la referencia. Entonces, resumiendo, a ver si entendí. ¿Ya? En el caso que te había preguntado, Pedro Milos dio la conferencia y está subido en el canal de YouTube de la universidad. Él no tiene sitio o no subió la conferencia en su sitio. ¿Ya? Ahí yo tengo que asegurarme cuando saqué su cita, dentro del texto de que estoy armando, indicar de acuerdo a la conferencia de tal autor, algo así. Exactamente, Ya. exactamente. Y después, si es que yo encontrara el video, lo encontrara en su canal o en su blog o en su sitio,
haría como una cita directa al sitio del, no al de la universidad. Exactamente, Ya, exactamente. perfecto. Ahora, uno, claro, en el momento como que sufre un poco, ¿eh? Uno dice, uy, pero estoy poniendo como autor el canal, pero no es tan terrible porque lo que nosotros queremos es llevar a nuestro lector a la información. En realidad, cuando nosotros, como dijimos en un momento, cuando citamos estamos reconociendo autoridad. Entonces, si en el texto estamos diciendo que fue esta persona quien dio la conferencia, estamos reconociendo autoridad, autoría, perdón, pero en la referencia estamos proporcionando la información a dónde pueden encontrarlo. Y esa información está en el canal de la Universidad Alberto Hurtado. Allí es donde el lector puede encontrarlo. Así que si lo vemos de esa manera, está correcto. ¿Me siguen la idea? Yo sí. Sí. Ya. Entonces acá tenemos pero montones de opciones para entretenernos aquí en el APA Style, pero vamos a volver a la última, a ver cómo me fui aquí, a la última diapo. Antes de que empecemos a hacer, yo les tengo hasta una guía, pero es un poco, la encontré como tremenda la guía, pero se las puedo dejar. Entonces vamos aquí a la, ay, se me fue el mouse. Los principales cambios, que esto me habían pedido explícitamente que lo resumiera. Entonces, en la sexta edición se incluye el lugar geográfico antes del editor. En la séptima ya no. Nos tenemos que acostumbrar a que lo que más les interesa ahora es referenciar la editorial, no el lugar. En la sexta edición, la cita en el texto para trabajos con 3 o más autores, la primera vez señalaba todos los autores y desde la segunda se acortaba con et. En la séptima, desde la primera, se acorta con et al, para 3 o más autores. Solo incluimos el primer autor y et al. Gran cambio. ¿Sí? O sea que si son 2 autores, igual pongo et al. Sí, et al. Perdón, con 3 o más autores. Con Con 3. Sí, 3 o más. Ya. No, 2 hasta 2 pones. ¿Ya? Con Ok. 3 o más. Con 3 pones et al. Ya. Y el gran cambio que viene en las referencias, que este fue como el primero que todos escuchamos, cuando dijeron salió el manual número 7, lo primero que todo el mundo dijo, ¿sabías que ahora se pueden poner 20 autores en las referencias? No se pueden, se deben. O sea, si en un artículo, que los hay, escribieron 21 personas, tenemos que indicar en la referencia hasta 20. Antes era hasta 7. Y los hay. Hay artículos así con muchos autores y ahora la referencia va a quedar larguita, larguita, larguita. Ojo, aquí estoy hablando de referencia. Acá estoy hablando de cita. Entonces aquí en la cita, aunque tenga 40 autores, en la cita voy a poner el primero et al. Pero en la referencia vamos a tener que poner 20. 20 en total, o sea, después podemos poner el tal en la referencia, pero si hay 21, hay que escribir los 20. ¿Qué les parece ese cambio? Silencio. Terrible. Todos los autores. O sea, lo que uno más quería era que las referencias se acortaran, pero Simplificarla, no, pero claro. pero no, APA decidió en ese aspecto alargarlas, Reconocer a todos los autores. pero las acortó en otras cositas, ya, por lo menos, ojalá, si no consultamos muchas obras que tengan 20 autores, ya. Ahora, otro cambio, antes indicábamos 2 y 2 puntos antes del número de este dato, y ahora, como lo vimos en una de las diapos, ahora se pone directamente el DOI, el formato, igual que las URL. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo vimos? Vimos uno que se pone directo. Antes, previo a poner una URL, decíamos recuperado de. Ahora ya no. Ahora se pone directamente la URL. Hay una excepción.
que está en el manual, hay que leerla una como que tiene que, a ver, dice cuándo es, ya hay que empezar ahí como esos resquicios. Sí, y esa excepción es cuando tú forzosamente tienes que poner una fecha. Cuando tienes que poner una fecha, dice recuperado de tal lugar en tal fecha. Entonces la pregunta es, ¿y cuándo es forzoso poner una fecha? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron alguna vez con la secta? ¿No? No, Ya. Es forzoso cuando se estima que lo que tú estás consultando no es una página estable. O sea, podría desaparecer mañana lo que tú estás citando, entonces es mejor poner en qué fecha lo consultaste. ¿Ya? Ahí se pondría recuperado de tal página el 19 de noviembre del 2020, cuando es una, porque puede ser un blog que a lo mejor después lo bajan, no sé, no es algo de una organización, es una página que considera, te da dudas de que cuando entreguen la tesis al profesor, capaz que la página ya no exista, entonces mejor allí le pone la fecha, ¿ya? Ahí sí se pone. Ahora esto no es de citas ni referencias, pero quise ponerlo porque yo no sé en la Universidad Alberto Hurtado, pero en otras universidades les entregan una pautas como bien claras en cuanto a qué fuentes usar, también a todo el estilo. Parece que sí, pues ustedes también tienen, sí, sí, ahora que me acuerdo, vi que hay unas pautas para, por ejemplo, cuando hacen la tesis. Pero Y está muy antes, desactualizada. y antes en APA solo aceptaban Time New Roman o Arial 12, nada más. Ahora, en cambio, aceptan todas estas fuentes. Calibri 11, Arial 11, Lucida San Unicornio, no, ni sé cuál es esa, 10, Georgia 11, todas estas posibles fuentes. Lo quise poner porque es probable que eso lo pregunten en algunas facultades que quieran cambiar a lo mejor lo que piden. Si lo piden en APA, ya ahora hay más posibilidades de fuentes. Y último cambio, que antes cuando uno consultaba un libro electrónico se indicaba el formato del libro y ahora eso ya no. Ya el libro electrónico va como libro, con la URL correspondiente, pero ya no el formato en que esté. Nuevo, lo más nuevo. Ahora en este estilo se proporcionan ejemplos de referencias específicas en Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter y también hace alusión a los emojis y hashtags y dice que se consideren palabras, que por ejemplo las cuenten dentro de las palabras o vayan en un título. O sea, hace alusión a esto que es como no existía en la edición 6, así que por eso, como les dije, la edición 6 llevaba 10 años. Y en 10 años hay, por ejemplo, TikTok, ¿cuánto lleva? ¿Un año y medio, 2 años más o menos masivo? más o menos. Como 2 años, más, así masivo. Hace 10 años ni existía. Twitter existía, Facebook también, pero se han masificado más algunas veces. Yo les traje una página, bueno, me interesa mucho que este enlace lo quiero, la Guadalupe me dijo que los mande por el chat, ¿cierto? Para que puedan, Sí, después nos va a compartir la presentación. de todos modos, por Sí, igual va supuesto. a estar ahí en la presentación, así es que Sí, espérate, que quiero volver aquí y en el chat, igual lo voy a... ¿Hay preguntas aquí en el chat o no quiero mirar? No habían hecho ninguna pregunta. Voy a mandar de todos modos el enlace. Yo les hice una guía que me gustaría que la miráramos en conjunto y que después cada cual pueda trabajarla con tranquilidad y no sé si a través tuyo, Guadalupe, o cómo podríamos hacerlo, a mi mismo mail también, si alguno quiere contestarla y hacerme consulta al estar desarrollando la guía, me la envía. Pero ahora me gustaría que viéramos un poco de esa guía en... Ahí estamos, les estoy mostrando la misma pantalla de que todavía estoy compartiendo escritorio. sí.
Sí, ya, menos mal que no mostré nada raro. Entonces, tenemos aquí, vamos a ver esta guía. Ya aquí la norma APA, el libro no, en formato digital no está. Sí, y ahora está, pero lo que no tengo certeza y me parece que no, todavía no está multiusuario, porque lo encontré con algo de $38, así como algo más o menos para el uso personal. Entonces, igual, no sé si lo van a sacar así multiusuario, habría que ver ahí en la misma página, porque apareció hace poquito. Yo de hecho lo quiero comprar, pero en inglés, ojo, si quieres de ahí lo miramos también donde aparece a la venta. Ya, yo acá les hice una guía de ejercicio que me gustaría que lo que es rápido lo vayamos como compartiendo y después mandárselo porque miren la tremenda guía que hice, como larguita, para que si quieren después irla haciendo. Pero, por ejemplo, me gustaría, si hay voluntarios, que alguno conteste así como las cosas más rápidas de contestar. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo que está dentro de la base de datos Academic Search Complete, tiene su título, sus autores, tiene dónde está contenido, y la primera pregunta es, ¿qué datos incluyes en tu cita? Si ustedes consultaron este artículo o quieren mirarlo, o lo que quieren ir a Academic Search Complete, o con eso estamos, como para contestar, ¿qué datos incluirías en tu cita? Está bien con eso, yo creo. Sí, ya. ¿Quién quiere contestar? ¿Qué datos incluirías en tu cita? El autor, Ya. autores. ¿Hay cuántos autores? El 1, 2, sala, 3, 4, 5, 6 autores. ¿Qué datos el incluyes en tu cita? primer autor y tal. Bien, exactamente. Porque siempre me pasa, cuando hago estas guías parecidas a estas guías, es que tiende uno a pensar en la referencia, y no, es la cita, lo que estás Ujú. haciendo en el texto. El autor es tal y, ¿qué más? El año, El año. Y si cité algo textualmente, la página. perfecto. Y aquí, bueno, aquí elaborar la referencia para la lista final. Nosotros después podemos mirar en la base de datos. Vimos que las bases de datos generalmente hacen citación automática. Yo miré esta y la da en APA, pero no está la séptima todavía. No está como el APA 6, así que igual ahí uno tendría que ir viendo qué cosas cambiar, ¿ya? Pero en la referencia, la idea es acá que la hagan en base a las 7, con la presentación que yo les envío. ¿Cómo lo podríamos hacer? Como ahora quieren contestar algo para elaborar la referencia o nos lanzamos, Guadalupe? Así La referencia, el autor, todos los ya. autores, pues, es la referencia, ¿cierto? Sí, aquí van Entonces tienen que estar todos los todos, autores. todos, todos, Salas, Castillo, Martín, todos. Kong. Ujú. Son varios. Sí, y si fueran 20 los 20. Ya, Sí. Después después vendría el año. el año, ¿sí? Ujú. El título, El ¿cómo iría? título El en título es larguísimo, Inmigración cursiva. y la caracterización de prejuicios escolares migrantes en Chile, todo eso. ¿Cómo iría? ¿En qué tipo de fuente? Así como normal, En cursiva, cursiva, pero tengo la duda porque es una revista, entonces ¿ya? va en Y cursiva el título de la revista. exactamente. El que va en cursiva es el título de revista. Entonces, primero irían los autores, el año, el título y El después el artículo, título de la revista en el cursiva. volumen entre paréntesis. No, No, el volumen en cursivo y entre paréntesis el número 5, no exacto. cursivo. Y después las páginas.
Las Bien, páginas. súper bien. Y al final va una cosita más. ¿El DOI o no? El DOI, exactamente. Súper. Ya, pues después la hacen y me las mandan, pero es exactamente como tú dijiste. Mira, igual es complejo eso de decirlo así, así verbal Sí, porque solamente. generalmente uno está mirando como la fórmula, yo la llamo, Claro. que Sí, primero el autor, después tal cosa. Sí. pero se fijan que no es tan terrible, porque en el fondo uno en su mente está pensando, ¿qué es lo que tengo que nombrar? Autores. Lo primero, ¿quién? Ya, los autores. Después, año. Después, ¿dónde? El título, por supuesto. Después, ¿dónde? Y está en la Universitas Psicológica. Y como en el tip que vimos en una de las diapos, solo el volumen en cursiva. Entonces, siempre uno va pegadito, yo creo, a mí me da risa porque es casi como cuando uno le queda la cursiva más allá, porque queda solamente el título de la revista y el volumen en cursiva, y lo demás sin cursiva. Pero es así, es como lo pide APA. Una pregunta, Sí, ya que ahí el DOI es el número, ¿cierto? Ese número que aparece. sí, sí, es el El número. 10, Tendríamos que entrar, 11, ya. si Igual veo poquito, entonces, pero sí, tendríamos que entrar a verla, qué es cómo está, pero después podemos entrar a la ya. No, base de no, datos. pero sí se entiende. Y de hecho la podemos usar si es que miramos algo de Mendeley, usamos esa misma. Ya, después tengo otra pregunta. Ya que si yo Sí, tengo una duda, por ejemplo, yo hice una búsqueda ya en Academic Search Complete y recuperé esta referencia, ya, pero yo en realidad consulté el artículo. ya, Este artículo, supongamos que la revista está en texto completo, disponible en esta base de datos, y yo voy a consultar el artículo y a lo mejor voy a descargar el artículo. ya. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cambia la cita o es la misma? Es la misma Porque porque el DOIT igual el va, DOI va a ser es, para el artículo de revista, sí, ¿cierto? el DOI va a ser para el artículo mismo. Es la misma, claro, porque en el fondo tú la descargaste y ya la tienes como un archivo tuyo en tu computador, pero eso es Sí, porque a veces también se usa citar una referencia extraída de una base de datos. Yo me claro, acuerdo que exacto. antes se citaban también, no sé ahora. Sí, sí, también es esta, pero en este caso es el artículo de la Ujú, revista. ya, Entonces, igual si tú, aunque lo descargues, ahí van a estar los mismos datos. Así ok, que la referencia va a ir es la igual misma. a la que mencionaste. La vamos a ver, es que cuesta así sin estar mirando la misma Ujú. fuente. Ya, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuántos hay? Yo quiero mirar, porque como estoy a página completa, yo no los veo. Dejen mirar. Dejen mirar. Aquí estamos, hay varios, así que para que participen. Oiga, disculpe, ¿podría agrandar un poco la página? Esta Que página no grande. se ve. Esa Sí, la del Word, por porque se ve favor. como muy chiquitita. Sí. Por ahí, Ahí por agranda ahí. Ahí como lo más, porque si no después ya se Sí, me... ahí se ve perfecto. Ya, listo. Entonces, la segunda pregunta dice, en tu informe citas palabras de la terapista, yo quiero mirar, es que lo veamos, de la terapista ocupacional Penny Hayron de la entrevista que se encuentra en un video alojado en el siguiente enlace. Entonces, aquí tenemos el enlace, voy a ir al enlace. Y tienes que elaborar un breve párrafo en que la cita, se fijan que aquí, por ejemplo, yo estoy dentro de esta página de terapia ocupacional y entre medio a mí me interesó este video y en este video habla esa terapista. Esto es como parecido a lo que preguntó Cristina, porque yo en realidad no estoy preocupada de esta página en sí, sino de lo que habló ella en este video. Y ahí al ver el video recién sé su nombre y todo, porque fíjense que aquí ni siquiera la mencionan. Dice, este video explica la terapia ocupacional, quién puede beneficiarse y los tipos de ayuda, pero no dicen nada de ella, si no lo ves. Entonces, la idea aquí es elaborar un breve párrafo en que las citas, es decir, cuando uno
tal como la pregunta que hizo Cristina, cuando uno hace alusión a un video que después en la referencia no va a ir ella como autora, uno lo que tiene que hacer es en el párrafo decir, según la terapista, Penny Herron, etcétera, ahí tienen que elaborar el párrafo para que le rindan como la autoridad a ella, pero en la referencia para la lista final, ya les estoy dando un poco la respuesta, no va a ir ella como autora, porque el video está alojado en esta página. Ya, ahí para hacer la referencia final tendrían que referenciar ¿El sitio web? el video dentro del sitio, claro. Que estaba, ay, parece que ya lo cerré. Si hay un título que tenga el video, tendrían que buscar y referenciarlo al sitio web para que la persona, tu lector, llegue a ese sitio web. ¿Ya? Ahora, tenemos, aquí tengo otro ejemplo. ¿Los quieren ir mirando o los vamos como revisando y después lo hacen? Porque me gustaría que después igual lo resuelvan y pudieran hacer las consultas necesarias. Aquí, por ejemplo, Sí. tenemos una publicación que está dentro del sitio de la CEPAL. Entonces dice, busquemos esta publicación. Ahí. Así la tenía abierta la... Y se fijan que esta publicación, miren, está aquí. Pero yo estoy adentro del sitio de la CEPAL. ¿Ya? ¿Se ve ahí? ¿Se alcanza a ver o no? Muy chiquitito. Sí, sí se ve. Entonces la pregunta es, de acuerdo a las definiciones de APA, ¿qué tipo de documento es? ¿Cómo lo citas? Entonces volvemos a donde lo dejé. Y esto no miramos, pero están en las definiciones de APA de apastyle.org. Este es un documento dentro de un sitio web. Lo vimos en la presentación. En la presentación había un documento dentro de un sitio web. Entonces aquí vamos a tenemos un título. De hecho aquí tenemos un autor, tenemos un título, pero vamos a tener que referenciar el documento y al final indicar la URL, porque está en el sitio de la CEPAL. Pero aquí, como es un documento con todos los datos, es este el que vamos a referenciar. Y al final, donde lo encontramos, estaría la URL. ¿Ya? Silencios. Muchos silencios. Sí, yo creo que hay que hacerla completa para ver si Como entendimos. Sí, pero no es nada de terrible, sí pero notaron que no estamos, por ejemplo, cuando yo en la diapo mostré Sandra Conejeros, yo dije que es todo el sitio web. En cambio aquí no estamos diciendo, según la CEPAL, no es el sitio web, es el documento. Entonces siempre cuando uno, es bien entretenido esto cuando uno está armando sus referencias, darse cuenta realmente a quién consultaste, qué consultaste, porque si tú consultaste algo que dijo la CEPAL y que está así en general, tú puedes remitir al sitio como referencia final, pero aquí tú estás a este documento, no a la CEPAL. Entonces eso es como uno dice, a ver, pero ¿qué fue lo que consultó? Y a veces nos pasa con los usuarios que es mejor que te muestren la página, porque a veces están haciendo una ¿Cómo referencia llegaron? Sí, claro, cómo llegaron al documento. exacto, y uno le empieza a bajar la duda y dicen, ya, pero ¿dónde fue esto? ¿Dónde? Ah, porque te ponen CEPAL. Este mismo, creo que uno pareció este mismo, no sé si lo tomé de alguno de los que de repente revisaba alguna referencia. Me pueden haber puesto CEPAL, pero dice CEPAL, legislación laboral en 6 países, ¿será o no será? Entonces, a ver, muestra dónde lo tomaste.
Y ahí te das cuenta que hay un autor institucional, hay un título completo, hay incluso un ISBN en este caso, no un DOI. Entonces es una publicación que está, no es encriptada, es como, ay, tiene otra palabra eso, que está dentro de este sitio, está subida en realidad, subida, que es la palabra más simple. ¿Ya? Este es un estudio que está subido acá en el sitio de la CEPAL. Entonces nosotros tenemos que referenciar esto y al final de referenciar esto, poner la URL donde está contenida. ¿Ya? Ya aquí Dime. el ejemplo que mostraste se parece o sea, es como parecido cuando hay algún documento en un repositorio, ¿o no? Sí, puede ser. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si en el repositorio institucional de la universidad hay un documento X y está solamente ahí alojado, ¿tengo que mencionar el del repositorio o no? La URL, claro, si es que tiene una URL lo pones al final, pero tu referencia la haces en base al documento. Ahí tienes que ver cuál es el autor, el documento mismo, y al final la URL es para que la persona llegue allí, pero es el documento. Sí, es un buen ejemplo, es como parecido, es como similar. Sí, ya entiendo, ya sé por qué me está claro. Claro, entiendo, porque en el repositorio tú dices, pero sí, 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 entiendo tu pregunta. Sí, iría al final como, sí, es como un documento dentro de un sitio web. Es lo mismo. Sí, documento dentro de un sitio web. Vamos a mirar después. Y aquí, por ejemplo, te dice ya, otra pregunta. Para tu presentación utilizaste el logo de la CEPAL. ¿Cómo lo sabes que lo obtuviste de un sitio web? Esta no lo vimos, ¿ah? No lo vimos ahora en las diapos. Pero ¿por qué la incorporé? Porque es importante que sepamos que incluso las imágenes se citan. De hecho, aquí en la presentación, cuando partí, la imagen no saqué la foto yo, sino que la saqué de aquí. Entonces, uno lo que tiene que poner es abajo, antes era más larguito, pero ahora se pone la URL de donde la obtuviste. Y yo obtuve la imagen de esta URL. Entonces ahora para el logo de la CEPAL también tendrían que ustedes poner abajito de dónde lo obtuvieron, pero esta cita va debajito de la imagen, no va en el texto, va debajito, como acá. Abajito no pone de dónde lo obtuvo. ¿Ya? De pronto empiezo a sentir mucho silencio, me da como... Ya, esta es demasiado aquí, yo creo que esta es muy larga, pero igual sirve como un ejercicio para que lo hagan después cuando ya estén como mirando las diapos, o sea, en mano la presentación y abierta la página de apastyle.org, ya que no, la idea sería en mano también el manual, pero no lo tenemos. Entonces acá, por ejemplo, esta pregunta es, Andreas Bodenhofer musicalizó obras de poetas chilenos, utilizando samplers tales como la voz de Gabriela Mistral en un bolero, como podemos escuchar aquí hay un video de YouTube, y la discografía completa del autor se detalla y aquí hay un sitio web, donde se señala que, y aquí hay una cita textual, y la cita tiene una cita dentro del sitio web. Tendrían que ir a ese sitio web y ver que ellos señalaron, lo que ellos señalaron. Entonces esto es como bien compleja, porque primero habría que citar el video, citar el documento, que es un documento que estaba dentro de musicapopular.cl, y eso nomás les pedí, no les pedí más, les pedí solamente citar ambos. Citar esto y citar
el documento que encuentren dentro de musicapopular.cl. Es citar un video y pensé que les había pedido más, es como era larga, pero esas son como las dos que se harían. O sea, elaborar las referencias, no las citas. Las referencias para la cita. Para la cita del video, porque el video que se mencionó, y la referencia para el documento. Y el documento tendría que haber un documento de Marisol García del año 2018 que esté alojado dentro de el sitio web. Entonces uno ahí, otra vez, uno ahí lo que está referenciando es el documento dentro de un sitio web. O a lo mejor, si uno simplificara y dijera la discografía completa del autor se encuentra en musicapopular.cl, nos salvamos de hacer todo lo demás. Porque ahí estamos remitiendo al lector al sitio musicapopular.cl. No lo estamos remitiendo específicamente a la discografía y le dejamos la tarea al lector. Pero si nosotros aquí estamos señalando un documento que está dentro de ese sitio, tenemos que hacernos cargo de referenciar ese documento. ¿Ya? Ahí como que fue demasiado fuerte el silencio, medio cosa. No, yo te iba a preguntar, tú nos mandas las PPT y La a guía, partir de eso nosotros nos va a guiar, bueno, y ya lo mandaste, el sitio de la APA, el claro. .org, y a partir de eso nosotros te hacemos la Lo tarea. podemos desarrollar, sí. Exactamente, exactamente. Y acá, aquí hay este es fácil, es de acuerdo a la siguiente referencia. Aquí hay una referencia y dice, de acuerdo a ella, incorporen una cita en el párrafo. Incorporar una cita. Ahí está, pero está como listita. ¿Qué faltará? Es que esa la podrían hacer incluso al tiro. Como que nos cansamos, pero esto no es que esta es una pregunta fácil respecto a todas las demás. Dijimos Bordeló 2018, cómo gestionar las inversiones, y aquí hay que incorporar una cita. Dice, las inversiones no lucrativas según Bordeló tienen como única finalidad garantizar bienes o servicios al público objetivo. Estamos citando a Bordeló textualmente, entonces, ¿qué nos falta? ¿Cómo incorporamos una cita ahí si lo estamos citando textualmente? El autor, ¿Quién dijo el autor? yo. ¿La Guadalupe? Ah, no, porque según Bordeló, no, Sí, entonces la Ricardo. fecha. Sí, viste que como que uno se Sí, empieza a pelear. Sí, solo no, la fecha. tú mismo, pero es textual. Ay, ya se me olvidó. La fecha ahí La página. y la página. Exacto. Si es que tuviéramos vamos a inventar. Pero no hagamos los ejercicios, pues, ¿no? Para hacerlo después. Ya, bueno. Y aquí la gracia es generar la lista completa de referencias. O sea, después de tener todas las referencias que hayan hecho, generan la listita. ¿Cómo tiene que ir esa lista? Una lista. Alfabética. Ya, Alfabética por el apellido del autor. ya. ¿Cómo tiene que llamarse? Bibliografía. Referencia. Bibliografía. Lista de referencias. Repetimos al tiro el curso. Lista de referencias. Es No, que al no, no. inicio, es que Ay, al me inicio dijo perdí, que ya no. me perdí. Tiene Es que que al llamarse. inicio dijo que no era bibliografía. Es que me da risa que se escuchó todo. Sí, se llama lista de referencias o referencias. Lista de referencias o... Ah, no, ya no existe la bibliografía acá. No, sí, dijo al principio se me quedó. Y ahí dice genera la lista de referencia, ¿viste? Sí, lo que por eso me reía, lo dice. Pues, ¿cómo ¿Y se va a cómo llamar? se llama donde yo la lista de las citas? Referencia. O sea, tus citas van unidas a una lista de referencias. Ya. Van al pie de página.
O al final. Sí, según y la serie. bibliografía, lo que, por ejemplo, al Ulises, que no lo cito, pero lo consulté. Ese se llama bibliografía. Ah, es que ahí, ¿viste? Ahí está la confusión, porque igual hay una bibliografía, pero es de, a lo mejor, de fuentes que no están citadas en la lista de referencias, ¿o no? Exactamente, Ya, sí. ¿viste? Yo sí no tan equivocada no estaba. Es que ya como que uno se empieza a marear con tantas cosas, ¿viste? Sí, por eso hay que intentar mejor que veamos como cosas más prácticas ahora, porque como que este rato como que los abrumó un poquito el final. Entonces, Es que yo creo que aquí puede que hay personas que nunca han visto esto. claro. Entonces, Entonces, lo que yo quiero mostrarles, vamos a volver acá. Ay, voy a cerrar tanta cosa que abrí. Acuérdense el APA Style, que es muy bueno. Y voy a volver acá al... espérate un poquitito que quiero dejar de... Voy a dejar un poco de compartir. Ahí dejaron de ver, ¿cierto? Sí, Ya. Les quiero mostrar. Me voy a tener que mostrar yo. Ya. ¿Me ven a mí? sí, Ya. sí, Este era el Sí. famoso manual. ¿Lo alcanzan a ver? Que Sí. seguramente lo tienen en su biblioteca. El 6. Aquí está súper clarito. Esto era algo que me gustaba del 6. Cuando termina, no sé si alcanzan a ver, que empieza una lista de referencias y se llama referencias. ¿Se alcanza a ver? sí. ¿Y la sí, alcanzan a leer? Y referencia. sin embargo, terminando la lista de referencias, tiene otra lista que dice, Bibliografía. Bibliografía en español. Mm. es decir, uno puede perfectamente poner ambas, poner referencias y poner bibliografía. Este era el 6. Y ahora, este es el 7. Me costó tenerlo en mis manos, pero lo tengo. Yo todavía no lo he comprado. Tengo un préstamo. Este es el 7. El 6 tenía en el contenido, llegaba hasta 8 capítulos. No sé si alcanza a verse. ¿Se ve? No, Sí, no, pero no se ve el número, se ve borroso. Ah, se ve borrosillo. Bueno, tenía Listado de tal. y este en cambio tiene 12. Este tiene 12 capítulos, ¿ya? Y aquí viene un montón de ejemplos. El capítulo, espérate, aquí es donde están los capítulos. El capítulo, los últimos dijimos que eran el 9, 10 y 11, son el 10 es solo ejemplos. No sé si alcanzan a ver algo ahí. Reference list, pero, Sí, después pero viene se ve se borroso. ve el 9, pero no. Reference elements. ya, después vienen solamente ejemplos. Y esos mismos ejemplos, la mayoría están en el apa.org, entonces, apastyle.org. Entonces yo los invito a revisar ahí porque uno ahí se entretiene harto con el APA. Compartir. Vamos a ir de nuevo aquí. Ahí, aquí uno se entretiene harto con el APA Style, con las posibilidades de referencia. ¿Se siente un ruido como de agua? Referencias, ejemplos. Ya. Aquí, esto es lo mismo que tuvieran en sus manos lo que les acabo de mostrar. Es lo mismo que muy parecido porque es el oficial. Y acá ustedes pueden entretenerse viendo los principios los principios básicos que hemos visto, cuál es más o menos lo básico, que se incluye en una lista de referencia, cómo van, cómo lo hacen cuando falta información. Eso también suele pasar, que uno dice, uy, pero esto no tiene fecha, no tiene página, no tiene aquí también, va explicando. Y aquí están los ejemplos y información de base de datos, que es lo que preguntó Guadalupe en algún momento. Los doy,
las colecciones de archivo, que también preguntó Guadalupe, bueno, preguntó por repositorio. Y aquí lo que recién vimos, lista de referencia frente a bibliografías. Aquí va explicando la diferencia. Está en inglés. A ver, ahí ya Lo que pasa es que yo lo tengo con el traductor que está por aquí arriba, ya no sé ni de dónde lo traduje. ¿Dónde es? Ahí. Ahí, página traducida. Pero en realidad está en inglés. Entonces acá da la diferencia. Las publicaciones de APA utilizan listas de referencia, no bibliografías. La lista de referencia contiene las obras que apoyan las ideas, afirmaciones, conceptos. En realidad es lo que tú citaste. Y la bibliografía es lo que consultaste, como dijimos el ejemplo del Ulises. Ya que Y sí, una pregunta, por ejemplo, si yo estoy, no sé, si mi trabajo es un libro que tiene varios capítulos, ya ¿la lista de referencias va al final de cada capítulo o es una sola que va al final de toda la obra? es una sola que va al final. Hay otra, me parece que es la Vancouver. Parece que es, claro, la Vancouver. No, la ISO. La ISO te da la opción de que en cada capítulo tú pongas tu lista de referencia o que las pongas a pie de página, pero acá es una sola, que va al final, Ok, en ya. APA. Sí, me acordé que es clave. La ISO porque la ISO tiene la opción que vaya en cada página a pie de página o en cada capítulo, y la verdad es que yo ahí prefiero 1000 veces cada capítulo, porque si no se te desarma mucho el formato cuando estás poniendo referencias a pie de página. Es como bien complejo. Yo quiero que ustedes los quiero dejar invitados a que revisen estos ejemplos de referencia, porque yo por lo menos me entretengo harto. Yo les digo que es entretenido y no escucho mucho entusiasmo cuando digo eso, pero es bien entretenido que uno vaya descubriendo cómo hacer cada referencia con ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos a ver podríamos mirar un TikTok. Ahí. ¿Se ve bien o se ve muy chiquitito? ¿Sí se puede agrandar un poquito? Se puede agrandar un poquitito aquí. Ahí, más o menos. Ahí sí. Sí, está bien. Sí. Ya. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos un video de TikTok y te dice que presentes el nombre del autor, el identificador TikTok. Yo no tengo TikTok todavía. Comenzando por el signo de la palabra y corchete, entonces se fijan el nombre, el identificador, la fecha completa. Y miren cómo están todos los hashtag en el título y al final la URL. Y ahí lo dice, por ejemplo, proporcione las primeras 20 palabras del título como título, cuenta una URL, un enlace, un hashtag o un emoji como palabra, e inclúyelos en la referencia, si están dentro de las 20 primeras palabras. Los emojis no en cursiva, dice. No sé, no podrías ponerlos en cursiva los emojis, pero se fijan pero mira, o sea, son cosas que totalmente Súper así detallista. nuevitas y detalladas. Entonces, por eso yo digo, aquí mirando aquí cada una, y también tú puedes citar el perfil de TikTok. O sea, no solamente un TikTok, sino que el perfil, igual que el LinkedIn también. Aquí dice que TikTok que yo no tengo, así que dice que no tiene un inicio u otras pestañas. ¿Ya? Entonces dice, se ocupa la anotación TikTok perfil. Entre No sé, yo corchetes. tampoco tengo TikTok, así que no Algo que tengamos, sé. nosotros tenemos, que casi todos tenemos LinkedIn, por ejemplo. Un LinkedIn aquí también está, puede referenciar al perfil o puede referenciar algo que uno subió. ¿Se han fijado que uno en LinkedIn sube también artículos? Así que también yo por lo menos he subido más de algo. De acá de los alumnos de la Alberto Hurtado he subido algunas cosas en mi LinkedIn, les pedí su autorización y tuvieron muchísima bienvenida las cosas que subí, porque fue infografías que ellos realizaron. Y aquí, por ejemplo, te sale cómo podrías
citar una publicación de LinkedIn o un perfil. Estos son ejemplos, pero como yo les digo, hay montones de posibilidades, de ejemplos, y uno va mirando uno por uno y va viendo cuál es el que realmente responde a las necesidades de uno. Pero ahí una pregunta importante de comienzo es preguntarse, que el usuario tenga claro qué es lo que está citando. Porque de verdad que a veces el usuario no tiene claridad exactamente cuál es el autor de lo que están citando, o de dónde, cuál es realmente la fuente. Entonces allí viene también como esa mirada de dónde, a ver, porque tú dices aquí, ¿será lo importante LinkedIn? ¿Será lo importante el autor? O sea, cada referencia tiene como su reflexión. Lo más habitual es que sean libros, artículos de revistas, revistas electrónicas,